Hola, ¿cómo están? Esta semana empezamos con la experiencia de aprendizaje 8 luego de nuestras vacaciones. Y bien, esta experiencia es titulada Elaboramos utensilios biodegradables e innovadores. Recuerda que esta experiencia de aprendizaje es para estudiantes de tercero y cuarto grado de secundaria. ¿De qué situación partimos? El plástico no es una sustancia única y uniforme. Sus componentes son el bisfenol A o BPA y las dioxinas o TCDD. El primero afecta a nuestro sistema endocrino y desarrollo sexual, pues reemplaza los estrógenos, cambia la cantidad y calidad de óvulos y espermatozoides, genera quistes ováricos y cáncer de mama. En el segundo caso de dioxinas, estas producen alteraciones en el sistema nervioso, endocrino y reproductivo. Este elemento está clasificado como cancerígeno humano por su capacidad de producir cáncer. Cuando el plástico se calienta, estos componentes se desprenden, viajan de los utensilios a los alimentos que colocamos en la mesa y lo comemos. No lo percibimos a la hora de ingerir, pero ahí estarán y serán negativos para nuestro organismo. Observamos el uso cotidiano de utensilios de plástico por muchas personas, incluso por nuestras familias. Frente a esta situación nos planteamos el siguiente reto. ¿Cómo podríamos elaborar utensilios biodegradables e innovadores para no utilizar utensilios de plástico? ¿Qué vamos a aprender? Como en toda experiencia de aprendizaje, vamos a partir de los propósitos, tus propósitos. Como ya viste en el contexto, estamos utilizando utensilios que no son biodegradables, son utensilios de plástico que generan un daño a todo nuestro organismo. Entonces, uno de los propósitos que yo considero importantes investigar son los utensilios biodegradables, saber cómo se está llevando a cabo la fabricación de estos. Segundo punto, los peligros del uso de plástico, informarnos mucho más, para ello podemos acudir al área de CIT. Y sobre todo hacer el repaso de las fases del Design Thinking. Tú puedes poner tus propios propósitos, yo sé que por ahí hay otros puntos que tú quieres profundizar. Estos propósitos los vas a alinear con el propósito de la experiencia de aprendizaje 8, que es elaborar utensilios biodegradables e innovadores a partir de la aplicación de la metodología del Design Thinking. ¿Cómo nos vamos a organizar para esta actividad? Vamos a recordar que esta experiencia, que es la penúltima, la vamos a trabajar en 4 semanas. Vamos a partir de reto. ¿Cómo podríamos elaborar utensilios biodegradables e innovadores para no utilizar los utensilios de plástico? Nos vamos a la semana 1, donde vamos a redactar el desafío, es decir, esta semana vamos a empatizar para elaborar estos utensilios. La semana 2 vamos a organizar la información recogida y vamos a definir el problema. La semana 3 vamos a idear soluciones para este problema y nos vamos a quedar con una de ellas. Y la semana 4 vamos a prototipar y evaluar el prototipo de la idea solución, para finalmente quedarnos con un prototipo de utensilios de cocina biodegradables. Ahora sí, nos vamos a la actividad 1. Redactamos el desafío y empatizamos para elaborar utensilios biodegradables. Propósito de esta actividad. Hoy redactaremos el desafío orientado a crear prototipos que promuevan el cuidado del ambiente y nuestra salud. Para ello vamos a recoger información de nuestras familias y amigos aplicando la técnica de la entrevista, a fin de reconocer nuestro entorno. En la próxima actividad definiremos las necesidades de los usuarios. ¿Cómo nos autoevaluaremos? Para saber que estamos haciendo bien el trabajo, debemos cumplir con el siguiente criterio. Cree una propuesta de valor a partir de proponer el desafío de elaborar prototipos de utensilios biodegradables y entrevisté para obtener información en el marco del desafío planteado. Primero nos informamos. Acá te presento una pequeña noticia. Como tú sabes, ya tenemos una ley desde el año 2019 para evitar el uso de plásticos. Pero los comerciantes piden al gobierno que retrasen la entrada en la vigencia de esta ley. La norma prohíbe que a partir de diciembre de este año se produzca y comercialicen envases plásticos y de Tecnopor. El gremio de comerciantes plásticos afirma que esta medida pone en riesgo el negocio de más de 6.000 comerciantes.
la Asociación de Distribuidores y Comercializadores de Plástico del Perú solicitó al gobierno que se aplace la entrada en vigencia de la ley del plástico de un solo uso, pues su rubro aún no se recupera de la crisis económica que generó la pandemia. La norma prohíbe que a partir de diciembre de este año se produzcan y comercialicen envases de plástico y de Tecnopor. El gremio afirma que esta medida pone en riesgo el negocio de más de 6.000 comerciantes. Yo te pregunto aquí, ¿qué opciones al plástico podemos dar ante esta situación? ¿Qué utensilios biodegradables usas en casa? Entonces, pues acá tengo una respuesta. Una opción podría ser para estos comerciantes el que puedan adquirir envases hechos en base a caña de azúcar en lugar del Tecnopor, que efectivamente van a ser un poquito más costosos, van a tener que incrementar un poco el precio de ciertos productos. Ustedes saben, el que más se vende a través de este tipo de envases son las comidas. ¿Qué utensilios biodegradables usas en casa? Bueno, en mi casa mi mamá utiliza cucharones y espátulas de bambú. Estos evitan dañar las ollas. De esta manera ya no usamos plástico. Cada vez que traemos algún producto, tratamos de usar los utensilios que tenemos en base a bambú en casa. De esta forma vamos pensando nosotros también qué opciones le vamos a dar al plástico y qué utensilios estamos usando ahora, y si no lo estamos haciendo, qué utensilios deberíamos utilizar. Entonces vamos pensando un poquito por aquí. Vamos a redactar nuestro desafío. Tú sabes que todo desafío parte de una pregunta retadora. En esta ocasión nuestro desafío está orientado a crear prototipos que nos permitan reducir el uso de plástico en nuestra localidad. Así promovemos el cuidado del ambiente y la salud. Yo aquí te muestro mi desafío. Dice así: ¿cómo podríamos elaborar utensilios de cocina con materiales naturales para reducir el plástico y evitar enfermedades en las familias de mi barrio? Lo que busco aquí es que no solo mi familia, sino todo mi barrio evite utilizar ya estas cucharas, tenedores, cuchillos de plástico. Tú también redacta tu desafío. Cuando hablamos de utensilios de cocina, son variados, es amplio, puede partir desde lo que son cubiertos específicamente, o lo que se utiliza para cocinar también, cucharones, espátulas. Podemos partir también de los tazones que a veces se regalan por la compra de algún producto, y hay tazones que están hechos de reciclados y que no son aptos para mantener alimentos, son para otro tipo de objetos, ¿no? Podremos colocar ahí otro tipo de cosas, pero no son para consumo humano, pero no son para considerar. Pero este tipo de tazones no son para poner comida dentro de ellos. Si ya tienes tu desafío redactado, ahora puedes someterlo a la lista de cotejo que tenemos aquí. Recuerda que todo desafío debe cumplir con esos indicadores. Si no cumple, tienes que volver a rectificar el desafío hasta que puedas marcar un check en el sí. Vamos a evaluar el desafío redactado. A ver, ¿mi desafío permite un abanico de soluciones? Sí. ¿Por qué respondí así? Porque hay una variedad de utensilios de cocina, como les indicaba, ¿no? Una variedad que se puede prototipar. Segundo indicador, ¿mi desafío beneficiará a un grupo de personas? Sí, porque estoy tratando de beneficiar no solo a mi familia, sino a las familias que están en todo mi barrio. ¿Mi desafío es alcanzable y retador? Sí, porque lo puedo desarrollar investigando un poco más, puedo buscar otras alternativas, sí lo puedo prototipar. Mi desafío está redactado en forma de pregunta con un cómo podríamos. Sí, cumplimos también, porque como ustedes pueden ver, empieza con la pregunta. Se cumplen todos los indicadores, por lo tanto el desafío está correctamente redactado. Ahora sí, continuamos con la fase de empatizar. Ya una vez has establecido tu desafío, empezamos por empatizar como parte del Design Thinking. Recogemos la información sobre el desafío, para ello empleamos la técnica de la entrevista. En esta ocasión, aplicarás la técnica para conocer o identificar opiniones y comentarios de tu entorno familiar y de los miembros de tu localidad. Recuerda siempre que
Al momento de entrevistar, debes preparar tu equipo, puedes llevar tu cuaderno, tu celular, tu lapicero, tu tablet. Preséntate antes de empezar con las preguntas, intercala preguntas preparadas y espontáneas. Recuerda que siempre que estamos en la entrevista, por ahí te cuentan algo los usuarios y justo tienes una duda, tienes que hacerle una pregunta espontánea, ¿no? Para que puedas entender mejor la respuesta. Pregunta todos los supuestos que tengas y es mejor evitar asumir alguna postura basada en suposiciones. Es decir, tú escribe todo. Si a ti no te agrada la respuesta, pues simplemente escríbela. Lo que necesitamos es esa información que nos va a ayudar a prototipar. Entonces no podemos asumir ninguna postura más que la de poder seguir preguntando para saber las razones y poder rellenar todo nuestro formato. Es necesario aprender a redactar las preguntas que te permitirán conocer los usos y costumbres de las personas respecto al plástico en su vida diaria. Las preguntas deben ser abiertas. Recuerda que no deben ser preguntas que se respondan con un sí o con un no. Acá yo te pongo un ejemplo. Tengo mi cuestionario de entrevista, se la hice a José Morales, que es mi tío, tiene 35 años y es ingeniero. Bueno, de acuerdo a este cuestionario, puse 3 preguntas, en sí son 5, como puedes ver. La primera, ¿qué utensilios de cocina utilizas diariamente? Él me respondió que son cubiertos, obviamente, cucharones, tazones. Mi segunda pregunta fue, ¿de qué material están elaborados esos utensilios? Y me dice que los cubiertos sí son de acero, pero los cucharones y tazones son de plástico. Es decir, con lo que se sirve el arroz, la sopa, todos ellos son de plástico. ¿Dónde almacenas el agua que consumes diariamente? Recuerda que siempre tenemos agüita guardada, agua hervida fría, quizás para agua de tiempo. Y él me dice que reutiliza un envase de plástico. Dice, creo que es de agua cielo de 10 litros, estos bidones grandes, ¿no? La está reutilizando, pero ya vamos viendo que casi todo lo que él tiene en casa es de plástico. Otra de las preguntas que también se le hizo fue qué conocimientos tiene sobre el peligro de utilizar plásticos en la cocina y qué utensilios de cocina necesitaría si dejara de utilizar los plásticos, para que nos pueda mencionar y saber exactamente cuáles son los que podríamos prototipar. De la misma forma, tú vas a tratar de entrevistar entre 2 a 3 personas. Recuerda que sea de tu círculo familiar, pueden ser tus vecinos. Aún estamos en época de pandemia, recuerda ir siempre protegido, protegida. Y pues trata de no exponerte, es lo principal. Puedes hacer la entrevista a partir del Zoom, a partir de una llamada. O en caso contrario, ya sabes, con tu cuaderno. Siempre, siempre, siempre con la precaución del caso. Muy bien, eso sería todo por esta semana. No te olvides de darle like al video, suscribirte, compartir. Si tienes dudas, escribirlo en los comentarios. De todas formas, yo siempre te dejo el material en la cajita de información para que lo puedas descargar. Eso sería todo. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo.